Buen día. Nosotros somos el equipo 1 del módulo de Introducción a las Neurociencias del Comportamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema Universidad Abierto y Educación a Distancia. Nuestro equipo está conformado por Cosel Jiménez América, Moreno Espinosa Luz María, Pérez Amaro María Cristina, Rodríguez Valladares David, y les vamos a presentar el tema ontogénesis. ¿Qué es la ontogénesis? Es el proceso que comprende desde las modificaciones de la célula fecundada hasta el estado adulto. Durante este proceso, un organismo pasa de la etapa del huevo fecundado hasta el estado adulto. Todo inicia con el proceso de fecundación cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y se da la gestación de un nuevo ser. Dentro de las primeras 12 horas, los cromosomas están en el núcleo de las células progenitoras y es aquí cuando se dará la primera división celular, llamada mitosis. Posteriormente, comenzará a darse las divisiones. Cada división hará a las células más pequeñas que se conocen como blastómeros. En el tercer día de fecundación se dará la tercera división celular, dando lugar a 16 células que se denominan mórula, donde se puede apreciar una masa celular interna que originará los tejidos del embrión y una masa externa que dará lugar al trofoblasto. Posteriormente, al cuarto día, el embrión recibe el nombre de blastocito, que se va a implantar en el útero. Las células de masa interna reciben el nombre de embrioblasto y las de la capa externa trofoblasto, que se comienzan a aplanar para formar la pared epitelial del blastocito, que al introducirse al útero se implanta en el endometrio. En el día 13, la circulación útero-placentaria se acrecienta, produciendo en algunos casos sangrado. Como concuerda con el día 28 del ciclo menstrual, se puede llegar a confundir tejido. En los siguientes días, el trofoblasto genera dos capas más, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto forma columnas celulares que penetran en el sincitio. Por su parte, el sincitiotrofoblasto ocasiona la erosión del tejido materno, dando origen a algunas lagunas. Cuando la erosión del endometrio llega a las sinusoides de la madre, la sangre pasa a las lagunas, comenzando la circulación útero-placentaria. El sincitiotrofoblasto se encarga de producir hormonas, entre ellas la gonadotropina coriónica humana. Al final de la segunda semana, se ha producido bastante como para ser detectadas por el radioinmunoensayo, base de las pruebas de embarazo. A su vez, el embrioblasto también presenta dos capas más, el hipoblasto y epiblasto. Cabe señalar que en este periodo se generará la cavidad amniótica. El mesodermo extraembrionario se separa formando dos capas, la somatopleura y la espectronopleura. Finalmente, durante este periodo se forman dos cavidades, la amniótica y la del saco vitelino. Gastrulación. Durante este proceso se forman las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, en el embrión. Las células migran hasta la línea primitiva hasta alcanzar una forma redondeada, para que se pueda desprender y de esta manera se deslice por un epiblasto. Este proceso se le conoce como invaginación. Esto genera un endodermo embrionario, para que después, generando al mesodermo, esto se queda en el epiblasto, que dará lugar al ectodermo. En el ectodermo surgen el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, epitelio sensorial, ojo, nariz, oído, dermis. Mesodermo.
Se forman pares de somitas que formarán la columna y músculos, así como el esqueleto del embrión. Endodermo. Se forma principalmente el tracto gastrointestinal y la mayor parte de los órganos y sistemas, lo que se denomina organogénesis. Neurulación. Durante el proceso de gastrulación, una estructura llamada notocorda recubre a las células del ectodermo. Estas se diferencian a las células neurales precursoras. Se organizan en una estructura llamada placa neural. Cuando se fusionan los pliegues neurales y crecen a la línea media, forman el tubo neural. Formación de vesículas primarias y secundarias. Vesículas primarias. Se han formado de acuerdo a la fusión que se genera en los pliegues neurales, el cual se produce en direcciones rostral y caudal. Esto hasta lograr que queden abiertas unas áreas pequeñas en ambos extremos, neuroporal y neurocaudal. Después que se ha logrado formar el tubo neural, se comienzan a evidenciar algunos de los precursores de las regiones encefálicas principales. Esto de acuerdo al resultado de movimientos morfogenéticos que doblan, pliegan y contraen el tubo neural. Cuando ya se tienen 28 días aproximados de desarrollo, el tubo neural se ha cerrado completamente y su extremo rostral se ha dividido en 3 cámaras, las cuales están conectadas entre sí. Estas 3 cámaras se convierten en ventrículos, mientras que el tejido que la rodea comienzan a dar origen a 3 vesículas primarias a partir de las cuales se desarrolla el encéfalo, las cuales son prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, rombencéfalo, cerebro posterior. Vesículas secundarias. Cuando las regiones encefálicas primitivas logran establecerse, sufren por lo menos 2 series de divisiones cada una, de las cuales produce regiones encefálicas adicionales. La manera en que se divide son: el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no sufre modificación alguna. Y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Para poder comprender mejor cada una de ellas, a continuación se expresarán brevemente. El telencéfalo consiste en 2 invaginaciones laterales, hemisferios cerebrales y sus cavidades, las cuales se convierten en los ventrículos laterales. El diencéfalo se localiza entre el telencéfalo y el mesencéfalo, rodeado por el tercer ventrículo. La cavidad del diencéfalo y el telencéfalo forman el tercer ventrículo. Mesencéfalo sufre menos cambios que otras partes del encéfalo en desarrollo y está formado por 2 partes principales: el tectum, tubérculos cuadrigéminos superiores, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Tegmentum, formación retricular, sustancia gris, periacoadectual, el núcleo rojo y la sustancia negra. Metencéfalo está formado por 2 componentes principales: el puente, protuberancia, y el cerebelo. La cavidad del rombencéfalo origina el cuarto ventrículo y el canal central de la médula espinal. Y por último tenemos el mielencéfalo. Esta estructura es la región más caudal del tronco cerebral. Su borde inferior es el extremo más rostral de la médula espinal. Finalmente logramos observar que la ontogénesis constituye el marco de vida sobre el cual actúan los diversos procesos evolutivos, reproductivos y vivenciales, y que favorece las posibilidades de expresión de la información heredable. Gracias.